Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 24 de junio y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Y acalorados también, los veo sudando maravillosamente, ¿verdad? Lo bueno es que existe el agua, ¿verdad? Gracias a Dios, pues bueno, qué bueno que está hoy aquí con nosotros, a pesar del calor y a pesar de luchas, dificultades, retrasos, etcétera. Pues gracias a Dios porque está usted hoy aquí, amén. Amén. Y como lo hemos platicado anteriormente, pues estamos nosotros poniéndonos en el camino para preguntarle al Señor si debemos constituirnos como una iglesia local, amén. Y en ese espíritu pues tenemos que ir a su palabra. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, tiene que abrir su palabra. Amén. Y en ese espíritu por eso estamos reunidos hoy aquí, para que el Señor nos hable a nuestras vidas. Entonces hemos manejado la dinámica en las últimas semanas, en la cual una semana estamos viendo el estudio de Juan, que vimos la semana pasada en el capítulo 3. Y esta semana vamos a continuar hablando acerca de los temas relacionados a la plantación de iglesia. Amén. Entonces vamos a volver nuevamente a este tema. Le pido que saque su Biblia y me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, en lo que usted lo busca. Mateo 16, versículo 18, en lo que usted lo busca voy a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo nuestra sesión de estudio y que usted también pues esto lo va a poder ver más tarde de manera diferida. Usted lo va a poder ver a través de YouTube. Y lo va a poder escuchar a través de SoundCloud y de Spotify. Amén. Y pues recuerde que también todos los días estamos compartiendo el plan de lectura McChain, a través del cual estamos nosotros leyendo pues el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Ya en esta semana, con la ayuda del Señor, terminamos, ¿verdad? Le dimos ya la primera vuelta al Nuevo Testamento, terminamos en Apocalipsis 22. ¿Qué sintió cuando llegó Apocalipsis 22? Pues, temor y temblor, ¿verdad? Pero también termina uno con mucho gozo, ¿verdad? Porque al final usted se da cuenta de que el Señor vive y reina. Al final para el pueblo de Dios hay victoria, ¿verdad? Y ya iniciamos la lectura otra vez, del Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo. Amén. También en esta semana, si el Señor lo permite, estaremos concluyendo ya la lectura del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Ya vamos a terminar el libro de Deuteronomio. ¿Usted se cree? Está increíble, ¿no? Como nuestra dinámica de lectura a través del plan de McChain nos permite ir avanzando constantemente, gradualmente en la palabra del Señor. Y es una gran bendición porque ciertamente, mis amados, el pueblo de Dios tiene que estar en torno a su palabra. ¿Usted lo cree? Amén. Recuerde también que ya terminamos ya nuestra lectura de los atributos de Dios. Sí, ya terminamos esta semana, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Terminamos esta semana. Creo que se los mandé el martes, ¿verdad? No el lunes como acostumbramos. Ya terminamos un audiolibro más. ¡Qué maravilla! Y recuerde que este audiolibro, ahí está en las plataformas. Usted, si se retrasó por alguna razón en particular, lo puede volver a escuchar con toda libertad. ¿Qué tal está? ¿Quién ha escuchado lo de los atributos de Dios? ¿Qué le ha parecido? Pues hermoso. ¿Por qué, hermana? Porque, pues, el leer la Biblia y a veces no entenderle ahí bien explicado, ya nada más es cosa de poner atención. Aunque tengo mente de monje, no se me pega, pero sí, o sea, ya nos instruye mucho. Exactamente, y sobre todo el audiolibro de Pink se lo recomendamos ampliamente porque estamos hablando acerca de las características y cualidades de la persona de Dios. Hay mucha gente que dice, es que yo conozco a Dios, Dios es mi cuate. Pues si lo conocieran, ¿no? Vivirían como viven. Porque cuando empezamos a conocer a Dios en su santidad, en su justicia, en su fidelidad, en su misericordia, en su verdad,
empezamos a ver que Dios es el Dios que la gente dice que conocer es muy diferente al Dios de la Biblia. Entonces, pues es muy importante esto y vamos a entrar con la ayuda del Señor el 3 de julio. El lunes 3 de julio vamos a entrar con la lectura del audiolibro Aprendiendo a estar contentos del puritano Jeremiah Burroughs. Yo le animo a que usted esté al pendiente de este libro porque estamos hablando acerca de el contentamiento cristiano. ¿Y sabe por qué es importante el contentamiento cristiano? Porque a veces los cristianos, ¿qué creen? Se me apachurran, andan deprimidos, andan tristes, andan tomando pastillas, andan ansiosos, andan yendo al psicólogo. Mis amados, Cristo es su psicólogo. Échese una buena terapia de 2 horas de palabra del Señor y va a ver si no le va a decir sus verdades el Señor Dios Todopoderoso. Mis amados, debemos de recuperar la santa doctrina del contentamiento, porque a usted le vaya bien o le vaya mal, el cristiano está en el gozo del Señor. Esto es a lo que vamos a estar viendo a través de esto y bueno, varias cosas más. Y ya para no tomar más tiempo, vamos al texto. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Ya lo tiene usted ahí? Lo vamos a leer todos juntos porque pues es un versículo pequeñito, pero de gran poder. Dice el texto, Mateo 16, 18, dice el texto, lo leemos todos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una vez más, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Dios, Señor nuestro, nos acercamos a tu trono en el nombre de Jesucristo, porque Él es el único camino, la única verdad y la vida para acercarnos a ti, Señor. Te rogamos, Señor, que en este momento que vamos a abrir tu palabra, que vamos a disponer ojos, mente, oídos, corazón, voluntad, Señor, que quites todo estorbo, que quites todo, Señor, distracción, que quites, Señor, todo sueño, toda situación que nos pueda nublar el entendimiento, Señor, para comprender tu voluntad en Cristo Jesús. Señor, aquí estamos reunidos con un solo propósito, escuchar tu voz y adorarte, Señor. Pero también, Señor, nos estamos preguntando si tú vas a hacer de nosotros una congregación, una iglesia, Señor. Formamos parte de la Iglesia Universal, sí, pero queremos saber, Señor, si en tu voluntad y en tu corazón está el constituirnos como una iglesia local. De ser así, Señor, te rogamos que con toda claridad a cada uno de los corazones de aquellos que tú has definido que sean miembros y líderes de este cuerpo en Cristo, les afirmes en el corazón esta verdad inmutable y eterna. Porque si tú lo has decretado en la eternidad que aquí, Señor, en esta asamblea, Señor, sea fundada una iglesia, Señor, que esa verdad inmutable y eterna que tú has decretado, como dice la Escritura, que tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en los cielos. Y lo único que te pedimos es como tu siervo Moisés nos dijo, si tú no vas con nosotros, no nos lleves a ningún lado. Por esa razón, Señor, postramos nuestra alma y espíritu, nuestras emociones, nuestros deseos y expectativas los postramos, los humillamos, los ponemos en tierra delante de ti, para que no sea el hombre haciendo, no sea el hombre queriendo, no sea el hombre empujando, porque lo que es nacido de la carne, carne es, sino sea tu espíritu, el que levante un cuerpo en Cristo, como levantas, Señor, las cosas que no son como si fuesen. Padre Santo, glorifícate en esta reunión, en esta asamblea. Asístenos, Señor, háblanos. Sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti. Te lo pedimos todo por Jesucristo, jefe y cabeza de la iglesia, y nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Saque su Biblia, saque una libretita, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y le voy a platicar un poquito acerca del contexto de este maravilloso versículo que estamos leyendo. Porque ciertamente
este versículo ha sido objeto de controversia a lo largo de los años para muchas personas. Este versículo, incluso algunos han dicho que es el fundamento en el cual la Iglesia de Roma, nuestros amigos católicos, y digo amigos por no ser agresivo, en eso se fundamentan para decir, pues es que pues el Papa es el que tiene que estar ahí haciendo y deshaciendo, y pues bueno, aquí establece a Pedro como el vicario de Cristo, y shalala, shalala, shalala. Otro Pedro, no te des por aludido. Otro Pedro, que sí era amigo del Señor, ese sí déjame decirte que sí era amigo del Señor, también. Pero déjame platicarte un poquito del contexto para que entendamos lo que realmente está diciendo este versículo y lo que no está diciendo, y sobre todo entendamos la dinamita que está aquí. Vamos a hacer lo posible por explicar este versículo el día de hoy, pero si no lo vamos a ver dentro de 15 días la segunda mitad. Les voy a leer la sección de Mateo capítulo 16, de los versículos 13 al 18, para que usted entre en contexto y entienda lo que le estoy diciendo. Dice el texto: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿me pueden ayudar a leer la pregunta? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres acerca de Él? Fuera del contexto de su círculo íntimo, Él le pregunta a sus discípulos, ¿qué han escuchado? ¿Qué opinan las personas fuera de la congregación, por decirlo de alguna manera, del círculo de Jesús? ¿Qué dicen las personas allá afuera acerca de mí? ¿Qué opina la gente de Cristo? Si usted hiciera este ejercicio el día de hoy, si usted saliera hoy a la esquina y le preguntara a 10 personas acerca de Cristo, seguramente obtendría respuestas muy variadas. Algunas favorables, algunas medianamente favorables y otras verdaderamente detestables, ¿verdad? Si usted fuera por allá al centro histórico o a la zona rosa, ¿qué opinan acerca de Jesús? Probablemente no tengamos respuestas tan favorables, ¿verdad? Para lo que quiero llegar con esto, mis amados, es ¿qué es lo que estaba intentando hacer el Señor Jesús aquí? El Señor estaba preocupado por su popularidad. Estaba haciendo una encuesta acerca de su fama. ¿Estaba buscando ser agradable a los demás? No. Pero a través de este ejercicio que Él está haciendo con sus discípulos, íbamos a descubrir cosas muy interesantes. Dice el versículo 14, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? Ellos dijeron, unos, ¿qué decían que era Jesús? Juan el Bautista. ¿Por qué decían que era Juan el Bautista? Bueno, porque Juan el Bautista ya había sido decapitado por Herodes y pensaban que pues ahora sí que era nuevamente que venía Juan el Bautista. Ahora sí que casi pensaban que era como reencarnación, ¿no? Como Juan el Bautista 2.0, ¿no? Otros pensaban que era ¿quién? Elías, ¿verdad? ¿Se acuerda usted del Elías del Antiguo Testamento? Este hombre de verdad, de poder, usado por Dios, ¿verdad? Profeta, predicador, etcétera. Pues bueno, pensaban que era Elías. Elías siempre va a ser un referente de la mirada profética. Y va a decir también, ¿y otros qué pensaban? Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, pues tenían opiniones variadas, opiniones diversas, ¿verdad? Y hasta cierto punto pues se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no estaban dentro de su círculo íntimo, no le conocían personalmente. Mis amados, déjenme decirles una cosa. La gente hoy habla de Dios, pero no le conoce. La gente habla de la Biblia con la mano en la cintura. Es que eso fue escrito por hombres, pero nunca la han leído. La gente habla de cosas, habla de la iglesia. No, pues es que hay puro hipócrita. Y pues sí, tiene razón, a veces hay uno que otro hipócrita. Pero a lo que voy es a esto. La gente allá afuera, la gente que no conoce a Dios, que rechaza a Cristo, que es incrédula, que se dice atea, habla de cosas que no conoce y por lo tanto no entiende.
Por eso no podemos, hasta cierto punto, si te das cuenta, el Señor Jesús, pues, dice, pues sí, es normal, ¿no? Porque, pues, ¿qué? No tienen una relación conmigo, no están cercanos. No les puedo a ellos reprochar su ignorancia. ¿Por qué? Porque están lejos. Pero aquí viene el asunto más interesante, versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿A quién va dirigida esta pregunta? A los discípulos. Aquí como que la soga empieza a apretar, ¿verdad? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Ahora, si nosotros hiciéramos esta pregunta a un grupo de cristianos o de cristianos que se dicen ser cristianos, vaya usted a saber si realmente lo son, encontraremos también respuestas muy diversas o respuestas muy genéricas. Pero esto es muy importante. Él les pregunta a sus discípulos. Ahora como que siente que está cerrando ya la pregunta a un grupo más cerrado, que sí camina con él, que sí ha escuchado sus enseñanzas, que sí, ahora sí que vamos a decirlo así. Jesús le pregunta a la iglesia qué piensa acerca de él. ¿Quién dicen que soy? No está diciendo quién creen que soy, no, ¿quién soy? Está preguntando acerca de si conocen su identidad. Se lo voy a poner desde esta perspectiva. Hay muchas personas que se congregan años en la iglesia y todavía no conocen quién es Dios. Su idea acerca de quién es Dios está muy alejada del Dios de la Biblia. Mis amados, esto es un asunto muy importante. Necesitamos pasar tiempo con Dios en su palabra para poder conocer al Dios verdadero, no al que nos imaginamos que es. ¿Quién decís que soy yo? Y no sé, yo quiero pensar que entre el versículo 16, el 15 y el 16, quiero pensar que hubo 3 segundos de terror entre los discípulos. Quiero pensar que hubo 3 segundos en los que, pues los discípulos así como que se vieron así como aterrados, como que, ¿hiciste la tarea, Andrés? Felipe así viendo aterrado a Juan. Ya nos puso la pregunta. Nadie respondió. En este momento así todos anonadados, calladitos, así el silencio de los grillos. Cri, 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 cri. Y de repente el versículo 16 resuena la voz de uno de los discípulos más extrovertidos, escandalosones, arrojados y a veces medio, le ponía mucha crema a sus tacos. Simón, al que el Señor Jesús le llamó Pedro. Y ahorita vamos a explicar un poquito acerca de esto. Respondiendo Simón Pedro, yo Señor, yo. Es más, yo creo que ni siquiera levantó la mano, así aventó la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Pum! Esa declaración es muy importante. Porque claramente la palabra Cristo en el griego significa tú eres el ungido, el Mesías, el apartado por Dios para ser, tú fuiste enviado para ser el siervo de Jehová. El Hijo del Dios viviente. No eres cualquier persona, tú eres el Hijo del Dios vivo. Esta declaración estaba llena de algo que no podía haber provenido de la mente de Pedro. Déjeme decirle una cosa, nosotros no conocemos a Dios porque seamos muy inteligentes, porque seamos muy intelectuales. Lo conocemos ¿por qué? Porque Él se revela a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y esto es lo que el Señor Jesús viene a corroborar en el versículo 17. Entonces, después de esta respuesta, le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? No te lo reveló carne ni sangre. Esto tú no lo sabías, nadie te lo contó, nadie te lo dijo. Tú no lo sabías, no provino de tu inteligencia, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Entonces, conocer a Jesús es un asunto de fe, es un asunto de que Él se presenta a nuestras vidas, Él se revela. Versículo 18. Y anexa a esto el Señor Jesús y dice, yo también te digo
que tú eres Pedro. En el griego, Cefas. Bueno, Pedro en el griego, en arameo Cefas, que significa roca. El nombre con el cual fue conocido este discípulo en su contexto secular, fue conocido siempre como Simón. El nombre Simón proviene también del arameo que significa vara o frágil. Es muy interesante porque a partir de aquí, este hombre que tenía un nombre varita frágil, el Señor le puso: ahora tú eres Cefas, ahora tú eres Pedro, ahora tú eres una roca. Y aquí es donde entra la confusión que más tarde provocaría controversia en la iglesia. Tú eres Pedro, tú eres una roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo no está diciendo que Pedro es la roca sobre la que se fundamenta la iglesia. Simple y sencillamente estaba hablando ahora de la identidad, de la nueva identidad ahora de este discípulo, cuya fortaleza no iba a depender de sí mismo, sino de Cristo. La fuerza del discípulo no está en el discípulo, sino en la fe que cimenta este discípulo. Dios es el único que hace nuevas a todas las cosas. Y este discípulo más tarde iba a ser un pilar de la iglesia de Cristo. Pero donde nos vamos a concentrar ahora en esta tarde es sobre la segunda mitad del versículo 18, donde está contenida una verdad muy potente. Y usted y yo deberíamos preguntarnos esto, si vamos a ponernos en la senda para preguntarnos acerca de qué es la iglesia y cómo debe ser la iglesia. El título de nuestro estudio el día de hoy es Los planes de Jesús para su iglesia. Apúntele por ahí. Los planes de Jesús para su iglesia. Y en este versículo de Mateo 16, 18, el Señor Jesús, no el hombre, ningún apóstol, ningún discípulo, ningún teólogo, ningún rabino, es el Señor Jesús, jefe y cabeza de la iglesia, quien determina y pone 7 lineamientos acerca de cómo va a edificar Él su iglesia. Cuando usted va a hacer un cuarto nuevo, cuando usted va a edificar algo, usted tiene que preguntarle primero al arquitecto, ¿verdad? Pues cómo va a estar la cosa, dónde va a poner la columna, dónde va a poner la ventana, cuáles son los planos, ¿sí o no? ¿Verdad? Usted tiene que preguntar primero, pues, cuáles son los planos. Antes de edificar, pues usted tiene que saber, pues, dónde va cada cosa. Cuál es el propósito de cada cosa, dónde va a ir el baño, dónde va a ir la cocina, dónde van a ir las cosas. Mis amados, si nosotros queremos ponernos en la senda de edificar con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, ser una iglesia en Cristo, tenemos que preguntarle al arquitecto cuáles son los planos de su iglesia. No deberíamos hacer esto sin preguntarnos esto. No deberíamos asumir el reto sin antes examinar estos planos. Vamos a ver con la ayuda del Señor 7 principios acerca de los planes del Señor. Si Él lo permite, estaremos viendo 3 este día o 4 y la próxima semana veremos los siguientes. ¿Amén? Amén. Apúntele por ahí. Punto número 1. Cristo es el único fundamento. Cristo es el único fundamento. ¿Cuál es la característica que debe distinguir a la iglesia de Cristo? Pues que Cristo sea el fundamento. Me encanta porque la Escritura dice que Cristo es el fundamento, la cabeza del ángulo, pero también dice que Él es la cabeza de la iglesia. Es decir, que la iglesia empieza y termina con Él. Esto es muy importante. Dice el versículo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Mis amados, mi mentor decía que Cristo no es padrino de fracasos. Ciertamente, si Dios empieza algo, lo termina. Él no puso a la iglesia en la tierra para que fracasara. La verdadera iglesia de Cristo no fracasa, porque el fundamento que Cristo puso es para la eternidad. Cristo viene por su iglesia. La iglesia perdurará por la eternidad. No es algo que se va a quedar aquí y ahí se va a quedar ahí. No, es algo que va a ir con Él. Recordemos nuevamente que la iglesia no estamos hablando de paredes o muros, estamos hablando de la asamblea de los santos. Cristo edificó su iglesia para la eternidad y espera un fruto perdurable para la eternidad. Iba a preguntar algo, hermana. Sí, cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿él se refiere a que Él va a comenzar a propagar la palabra? Esta es la edificación real de la iglesia. No son los muros, no es esto, sino es el comienzo del... Exactamente. Y si usted se da cuenta, Él empieza este proceso a partir de la declaración de fe. Es a partir de la declaración de fe de Pedro, del ahora llamado Pedro. Es a partir de la fe en Jesucristo que comienza la iglesia. Es por eso que el requisito número 1 indispensable de toda persona que forma parte de la iglesia es que crea en Cristo. Fundamentalmente. ¿Ibas a comentar algo? Sí, de hecho aquí estaba viendo comentarios y referente a lo que comentas, es muy cierto. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 9, ¿los puedo leer? Sí, adelante. Dice, acercándoos a él, Piedra viva, desechada ciertamente por 2 hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué está describiendo ahí? Lo que estás diciendo. Está describiendo a la iglesia. Cristo, o sea, el fundamento. Acercándoos a Él, piedra viva, está hablando en singular. Ajá. Y luego después habla y dice, ustedes también que son piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Nuevamente está enfatizando que la iglesia no es muros y paredes, la iglesia son los creyentes, la asamblea de los creyentes. Yo sé que repito mucho este concepto, pero es importante repetirlo hasta el cansancio, porque constantemente por nuestra propia naturaleza humana, a veces nos invitan a alguna congregación o yo voy a una determinada iglesia donde me invita, no sé, alguien, y pues, ay, qué bonita ventana, ay, qué bonita puerta, ay, qué bonito coro, ay, qué bonitas cosas, ay, qué bonitas bancas, y nos vamos por las cosas externas, y no quiere decir que eso esté mal, pero no es lo importante. No es lo más importante. Nosotros deberíamos estar enfocados en la calidad de esas piedras, que esa iglesia esté. Imagínese si esa pared, si ese edificio espiritual le faltan rocas, le faltan piedras, pues obviamente va a estar ¿qué? Endeble, inestable, débil. Debemos estar ¿qué? Todos los ladrillos que usted pueda, juntos, bien pegados, pero bien macizo. ¿Para que eso qué? Pues se mantenga estable y no se caiga, ¿verdad? Muy importante tener esto presente. Al Señor Jesús, cuando dice yo edificaré mi iglesia, no estaba pensando en algo temporal, no estaba pensando en algo de etapas, en algo de épocas, no estaba pensando en lo efímero, en el hoy y en el aquí, sino en la eternidad. ¿Ibas a comentar? Es que si no se va adelantando. Me quedé pensando en lo que dijo de que Él es la roca, la piedra, es el cimiento. Hay un versículo que dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y luego dice, verdaderamente tú eres el Dios que te encubres,
que se cubre un Dios que se cubre, ¿no? Dice, Dios de Israel que salvas. Por eso le dice bienaventurado Pedro, ¿no? Porque Dios se revela. Dios a los necios y a los que son duros de corazón, Él se encubre, Él se tapa. Y por eso dice bienaventurado, ¿no? Claro. Dios se revela. Exactamente. Nosotros estamos aquí no porque usted agarró y se compró una Biblia o le regalaron una Biblia y usted, como es muy inteligente, empezó a leer, le dijo, claro, por supuesto, bueno, Jesús es el Hijo de Dios, obvio, ¿no? No, usted no llegó a esa conclusión solamente por lógica, usted llegó a esa verdad por revelación. La palabra revelación significa quitar el velo. Y ciertamente usted le leía en el Salmo 23 y usted sentía que le jalaban así las patillas, ¿no? Le leían un versículo bíblico y usted sentía que pasaban las uñas en el pizarrón, ¿no? O sea, para usted era intolerable la palabra del Señor. Pero cuando el Señor obra en usted fe y arrepentimiento, de repente parece que ya le hablan en español. Claramente. Y usted dice, ¡ay, qué bonito dice esto! Arrepiéntete, pecador, qué hermoso. ¿Verdad? Ya la palabra de Dios cobra un valor y una belleza extraordinaria. Y eso no lo es por usted, es por la obra del Espíritu Santo en usted. Esto es, sí. Qué privilegio que Él pueda actuar así con ese amor con uno, ¿no? Porque habiendo tantos millones de personas, Él tuvo la gracia, la misericordia de fijarse en uno. Exactamente. Y eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. El fundamento de la iglesia no es Pedro. Porque Cristo distingue aquí entre una roca movible, separada, entre una roca sólida y estéril, y Él está distinguiendo entre eso, entre una roca terrenal y el fundamento sólido, inamovible, que es Cristo. Él es la roca. Sí, mi hermano. Bueno, ya hablando sobre este versículo, yo tengo familia que es católica. Entonces ellos me dicen que, aquí hablando que Pedro es roca, ellos dicen que ahí fundó la iglesia. Y todavía hoy lo defienden, ¿eh? Yo le digo que no, que la roca es Cristo. Cristo. Es la iglesia que él va a fundar. Pero ellos se aferran a que no, porque Cristo le dice, tú eres la roca. Y a ti te voy a edificar la iglesia, dice, ¿no? Y a ti te daré las llaves y todo lo que ates y desates. Y ahí se agarran ellos. Pero yo, les digo que no, que están mal, que porque aquí dice que Cristo es la roca. Claro, exactamente. Y si algo vamos a ver constantemente a lo largo del Nuevo Testamento y de la historia de la iglesia es que, pues, ¿qué pasó con Pedro? Pues se murió, ¿no? Y la iglesia continuó. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, el fundamento no puede ser algo pasajero. La roca de la iglesia, que es Cristo, vive y vive al día de hoy. Está firme, está viva. El término que usó nuestro Señor Jesucristo acerca de roca, en el griego Petra, quiere decir cimiento o masa de roca para edificar con estabilidad. Ahora, ¿qué o quién es la roca? El Antiguo Testamento describe a Dios como la roca en quien los creyentes pueden hallar fuerza y refugio. Y esto es muy importante porque cuando el Señor Jesús utiliza la referencia a la ilustración de la roca, ¿por qué habla de esto? Dice, por ejemplo, 1 Samuel 2:2, acompáñame al texto, por favor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Ajá, exactamente. Y dice el cántico de Ana: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. ¿Y qué dice? No hay refugio como el Dios nuestro. Solamente Dios es el refugio del creyente. Más adelante el Salmo 18:2 dice lo siguiente. Salmo 18:2 dice el salmista: Jehová,
roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Se da cuenta usted cómo el salmista expresa una confianza, una estabilidad, una seguridad en el Señor? Más adelante en el mismo Salmo 18, en el versículo 31, dice el salmista: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? 18:31. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Mis amados, todo lo demás en este mundo es perecedero, es inestable, es efímero. No se puede poner nuestra confianza en nada que pertenezca a este mundo. Solo Dios es nuestra roca. Amén. En eso del hermano que dice, encontré en un diccionario. Bueno, aquí dice, tú eres Petra, tú eres una roca pequeña, eres un pedazo de roca. Y luego dice, Petros es una rocota más grande. Claro, exactamente. Está estableciendo prácticamente lo que más tarde diría el mismo apóstol acerca de la piedra viva y las piedras vivas, ¿verdad? Jamás van a ser superiores o mejores. No tiene que ver con eso, pero formamos parte de esa casa espiritual, de esa roca. Esto es muy importante. Carlos H. Spurgeon utilizaba una ilustración hablando acerca en aquellos entonces de un naufragio. Y decía que en las costas de Inglaterra llegó a encontrarse a un náufrago. Bueno, un barco se encontró a un náufrago y lo encontraron después de varios días de tormenta. Y le preguntaban, ¿no tuviste miedo? Porque había naufragado su barco y se había aferrado, se había nadado y había encontrado una roca, un arrecife. Le dijo, ¿no tuviste miedo? Dice, sí, temblé mucho, tuve miedo, pero la roca no tiembla. Amén. La roca no tiembla. Ciertamente tú y yo podemos tener dudas, podemos tener temores, podemos tener ansiedades, podemos sentir como que el piso que estamos parados se nos mueve. Párate sobre la roca. La roca no tiembla. Amén. El apóstol Pablo reivindica esta ilustración acerca de Cristo como la roca. Observe lo que dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Con anterioridad, en 1 Corintios, el apóstol escribe en el capítulo 3, versículo 11 de la primera carta a los Corintios. 1 Corintios 3:11, él escribe, porque nadie, ¿quién? Nadie puede poner, ¿qué dice? Otro fundamento que el que está puesto, el cual es... ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Pero me encanta, y aquí lo encerré con rojo, nadie puede poner otro fundamento. Platicaba al inicio de esta sesión con una de mis hermanas, y obviamente pues ella ya es una persona con un entendimiento bíblico, y decía, fuimos a una iglesia y nos empezaron a decir no sé qué cosa, y pues dijo, no, yo creo que aquí no es. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta que el fundamento ahí, ¿qué? Pues no era Cristo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, mis amados, esto es muy importante y eso debemos de tenerlo bien fijo en la mirada. Y te hablo por ti y te hablo por mí. El día que aquí hay otro fundamento, huye por tu vida. El día que se ponga otro fundamento, ya no estamos hablando el mismo idioma. El único fundamento que debe levantarnos, sostenernos y hacernos crecer es Jesucristo. Todo lo que se hace en la iglesia tiene que ver con Él, no con el hombre.
La Santa Cena, ¿de qué se trata? El bautismo, ¿de qué se trata? La predicación, ¿de quién se debe tratar? La iglesia, ¿de qué se trata? ¿Somos el cuerpo de quién? ¿El rebaño de quién? ¿Quién es el buen pastor? Y puedo seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Todo se trata de Cristo, porque Cristo es el fundamento, la roca. Si nos preocupamos más por los detalles, el templo, el color de las cortinas, los festejos en el año, estamos incurriendo en algo muy grave. Y no tenemos ningún problema con las cortinas, hermana. Están maravillosas. Están maravillosas, ni con el mantel ni los sillones. Me refiero, y lo digo con temor y temblor, y lo digo con tristeza, porque es carga, ¿no? Que en buscar hermosear la forma del lugar donde nos congregamos y buscar, decimos, darle lo mejor al Señor, que no está mal. Nos perdemos en las cosas materiales y entonces nos preocupamos más por las cosas materiales que por estar en comunión con Él. Lo voy a poner desde otra perspectiva, retomando esta comparación que hacía acerca de trabajar. ¿Para quién trabajamos? Para Cristo. La ofrenda se trata de Cristo. Y hablo de la ofrenda no solamente en un tema económico, sino en todo lo que ofrecemos para el Señor. Tú te puedes quedar en la ofrenda y olvidarte de para quién estás dando la ofrenda. ¿Y qué es lo que está más interesado Él acerca de tu ofrenda? ¿Está interesado en cuánto, en cómo? No, está interesado en que tengas clara la perspectiva. Por eso ya en algún momento el Señor dijo, no, ya ni me traigan nada, ya me tienen hasta aquí. Digo, estoy en la versión Daniel Valera. O sea, parafraseando, y el Señor llega un momento que dice, ya no me traigan nada. Si van a andar de falsos o si realmente nada más vienen a buscarme para ver qué les doy, pues no me traigas nada. ¿No? Definitivamente. Me encanta porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, observa lo que dice el versículo 10, un versículo atrás del que nosotros estábamos viendo. 1 Corintios 3:10 dice el texto, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y luego dice en el 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora déjeme explicar esta parte que es muy importante. Pablo dice, yo puse el fundamento. ¿Qué esto es lo que está tratando de decir aquí el apóstol Pablo? ¿Pablo es el fundamento? No. Él dice, yo puse el fundamento y el fundamento es Cristo. Pero siga usted la analogía. Pablo dice, yo como arquitecto, ¿no? Entonces, si usted alguna vez ha ido a alguna obra o algún proceso de construcción, pues evidentemente pues hay un proceso, ¿no? Se pone, pues no sé, los cimientos, ayúdame por favor, no sé, se hace, los castillos, las traves, me explico, hay todo un proceso. Uno no puede poner el techo y luego poner las cosas, no, hay un proceso. ¿Cómo se pone el fundamento? Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Me parece maravilloso, Pablo, pero nosotros queremos establecer una iglesia local. Explícame cómo le hago, cómo se pone el fundamento. ¿Sí me estoy explicando la pregunta que estoy haciendo? Es que el fundamento es que conozcan a Cristo. Exactamente, pero el punto es cómo lo hacemos. Comunicándolo. Exactamente. Poniéndolo correctamente. ¿Cómo se pone el fundamento? Definitivamente el fundamento se pone a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Observen la misma primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Este versículo es de mis favoritos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Pablo dice, aquí está explicando Pablo, dice, a ver, le está diciendo a nosotros que somos sus chalanes, ¿no? Nos está diciendo, mira muchacho, así se pone el fundamento.
Hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿qué dice? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, yo no le puse unicel, no le puse fomi para poner los cimientos, ¿verdad? ¿Cuál fue el fundamento? Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nuestra predicación, el fundamento de lo que nosotros predicamos es a Cristo, sí, y a Cristo crucificado. Amén. Ahora, si el testimonio que Pablo dio de Cristo es el fundamento que nadie más puede establecer, entonces parece mejor entender que la roca de fundamento de la iglesia es el testimonio que Pedro dio respecto a Cristo. ¿Cuál fue el testimonio que Pedro dio respecto a Cristo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que estamos estudiando en el Evangelio de Juan? Decimos nosotros, yo creo en el Hijo. Estamos poniendo ese fundamento. Estamos haciendo una semana una cosa y la otra semana estamos poniendo otra cosa, ladrillo y mortero, ladrillo y mortero, ladrillo y mortero. Sí estoy bien, ¿no? Más o menos. Se nota que nunca he trabajado en la obra. Ahí estamos nada más ahí poniendo la cuchara, ¿no? Para que no se... Me encanta cómo lo hacen con maestría los albañiles, de verdad. No pierden nada ahí. Y también hay que colocar el nivel, o sea, el plomo. La plomada. Para que no estén chuecos. Mi mentor decía, citando al profeta, la Biblia es la plomada. ¿Quieres saber si te estás yendo chueco? Ponle la Biblia. Ahí está el nivel. ¿Está derecho? ¿Está chueco? ¿Se está yendo para acá? ¿Se está yendo para allá? Ponle la Biblia. ¿Sí me estoy explicando? La Biblia es la medida correcta para saber si algo está chueco o está bien o va derecho. ¿Sí me explico? Esto es muy importante y me encantan estas analogías de construcción que no entiendo nada, pero que siempre me explican. Mis amados, fue la declaración de fe. Son los creyentes los que edifican y ponen este fundamento. Dado que es prácticamente imposible separar el testimonio de Cristo de la realidad de Cristo, podemos identificar a la roca como Cristo mismo. Por esta razón estamos compartiendo los atributos de Dios, porque usted tiene que conocer a Dios en su plenitud. Usted no puede adorar correctamente un Dios al que no conoce. ¿Ha escuchado usted esta expresión de, ay, es que te crees bien santo? Y luego están los hermanos hasta se dicen, ay, es que tú te crees bien santo, hermano. Ay, sí, te crees tú también muy santo. Como si eso fuera un ataque, o como si eso fuera una burla, o como si eso estuviera, o sea, y estamos malentendiendo este concepto de la santidad. ¿Sí me explico? Hacemos un objeto de burla a la santidad. Cuando de las virtudes, de los atributos, de las características de la persona de Dios más exaltados y más valorados es la santidad. Y cuando hablamos de Dios, de todas las virtudes que Dios tiene, que Él es fiel, misericordioso, sabio, inmutable, eterno, omnipotente, solamente la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Y Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Cuando usted se mete a estudiar acerca de la naturaleza de Dios, se da cuenta de que la santidad tiene que ver con el hecho de que Él está apartado de contaminación, de pecado, de maldad. Nosotros nunca estamos completamente apartados de esto, pero estamos en proceso de santificación. Por lo tanto, cuando Pablo escribe a los santos que están en la iglesia de Filipos, usted dice, yo también formo parte de esos santos. Amén. Porque yo ya fui apartado para Dios. Esta comprensión de lo que le estoy aquí resumiendo en 2 segundos, esto usted lo tiene que saber para que cuando le digan, ay, ¿te crees muy santo? Pues lo soy. Soy santo porque Él me echó santo. Somos santos porque Él nos ha santificado y nos está santificando. Porque yo debo ser santo porque Él es santo. Esto no lo podemos saber si no examinamos la palabra de Dios. Si no tenemos un fundamento claro.
Punto número 2. ¿Ya se aburrió? Vamos a echarle candela y ya nos vamos. Punto número 2. Jesús está completamente involucrado en la edificación de la iglesia. Regrese usted a Mateo capítulo 16, 18. Mateo 16, 18. Jesús está completamente involucrado en la edificación de su iglesia. Note por favor que el Señor Jesús dice, ya hemos hablado, ¿verdad?, acerca de esta roca, y la roca es Cristo. Pero el Señor dice, edificaré. Yo edificaré. ¿Se da cuenta? Él nos está lavando las manos en el proceso, en la chamba de edificar su iglesia. Él está completamente, ¿qué? Involucrado. Él se arremanga también, él mete las manos en hacer la mezcla, en hacer todo el proceso, en plantar, en regar, en todo, cada paso él está involucrado, él no se deslinda. Me encanta una de las cosas maravillosas de la teología de la creación, y es que los filósofos de la Revolución Francesa empezaron a formar una filosofía que le llamaban filosofía teísta, en la cual decían que Dios, bueno, sí, Dios es el creador, pero pues como alguien que hace un reloj, tú lo terminas de hacer, lo cuelgas, ya camina y sigues haciendo tus cosas. Así pensaban los filósofos. Decían, bueno, Dios hizo el mundo, hizo la creación, lo puso a funcionar y Él se puso a hacer sus cosas. De manera que ellos pensaban que pues Dios no estaba, ¿qué? Involucrado. Sí, gracias por decirle que el Señor es creador, no te hubieras molestado. Pero déjame decirte una cosa, Dios no solamente es el creador, es el sustentador. Dice que le da alimento a las aves. Observe por favor los salmos que hablan acerca de la providencia. Él está al pendiente de cada detallito de la creación. ¿Se acuerda cuando habla con Job? Dice, a ver Job, tú sabes cómo organicé así, cómo puse las estrellas y por qué las puse donde las puse, por qué no se riega el mar, por qué no has y se queda Job así. Mudo por su ignorancia. ¿No te ha pasado cuando Dios te da esas maravillosas bofetadas de aquí yo estoy arreglando las cosas, tú déjame chambear? Es maravilloso, ¿no? Cuando el Señor nos pone esos estate quietos. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir en el proceso de hacer iglesia o de ser y hacer iglesia? Él no solamente es el fundamento y bueno, ya es el fundamento y vámonos a lo que sigue. No, Él está involucrado ¿en qué? En todo el proceso. Pablo dice, yo planté, Apolo regó y Dios es el ¿qué? Da el crecimiento. Él está involucrado en el proceso. Claro, Él no nos ha abandonado en la tarea de ser iglesia. Él está con su pueblo. ¿Qué es lo que dice Mateo 28:20? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el proceso de la gran comisión, el Señor Jesús dice, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? ¿Todos los sábados a las 6 de la tarde? Todos los días. Cuando te levantas el domingo y vas a ir a Príncipe de Paz, pequeño comercial, cuando vas el lunes a empezar tu semana y pues te arrastras el lunes sin tu café a ir a trabajar, el Señor está ahí con su iglesia todos los días. Porque la iglesia no es solamente de domingo, de sábado, de miércoles, es de todos los días. Y el Señor está con su iglesia todos los días. Amén. Pero también dice que no solamente está con su pueblo, sino está en su pueblo. Observa lo que dice Colosenses 1:27.
Qué bueno que trajiste hoy tu Biblia porque la estamos leyendo bastante. Y dice, y Él es, hablando acerca de Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. ¿Eso qué significa? Que todo lo que somos está Él presente. Amén. Mis amados, Él, el Señor Jesucristo, está involucrado personalmente en todo lo que hace su iglesia. Cuando sales a la chamba, ahí está el Señor Jesús. Cuando estás en el transporte y para regresar a tu casa después del estudio, ahí está el Señor. Cuando Él dice, uy, es que hoy no traigo para el pasaje, buscando apretado, pero el Señor provee, tengo que escuchar su palabra, voy a invitar a alguien. El Señor está involucrado. El Señor está involucrado en todo aquello que le glorifica y glorifica su iglesia amada. Él está involucrado. Acompáñame a Apocalipsis. Estos pasajes me encantan. Fíjate por favor, sígueme ahí. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 2. Pero vamos a ver unos cuantos versículos y una expresión reiterada que Cristo le dice a las iglesias a través de la pluma del apóstol Juan. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2:2. Yo conozco, ¿qué dice? Yo conozco tus obras. Apocalipsis 2:9, ¿qué dice más adelante? Yo conozco tus obras. Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras. Regrésese tantito otra vez, Apocalipsis 2:2. Para que la desempolve la Biblia tantito, aunque sea hoy. Dice, yo conozco tus obras. ¿Nada más eso? No, dice, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Más adelante, volvemos al versículo 9, 2:9. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza. Más adelante, versículo 13. Yo conozco tus obras, y dónde moras. El Señor sabe dónde vives, dónde estás, quiénes son tus vecinos. Amén. Más adelante dice el Señor Jesús, Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. No sé si empiezas a sentir así como entre cálido y así abrumado. Yo me abrumo cada vez que leo estas palabras porque el Señor conoce tu trabajo, tu tribulación, tus pruebas, tu paciencia. Él está con su iglesia. Observa lo que dice más adelante. Y también palabras duras. Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. 3:1. Hace la declaración de identidad. Escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto, y habla el Señor Jesús. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Más adelante, Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Tienes que decir amén a esto. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Wow! ¡Wow! Esto está increíble. Más adelante. Ay Dios, ya no puedo con eso. Ciertamente el Señor
conoce a su iglesia, está involucrado, sí o no. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, sé dónde estás, sé lo que te pasa, sé lo que sufres, sé también lo que me debes, sé en qué posición estás. Wow. ¿No sentiste tú el peso ahorita que iba leyendo así como metralleta? Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Mis amados, Pablo le dijo a la iglesia corintia, 1 Corintios 3:9, dijo que todos nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir con esto, iglesia? Esto es muy importante y no es un tema de que yo me esté lavando las manos, no, al contrario. En este caminar para constituirnos según la voluntad de Dios como una iglesia local, como una congregación establecida, esta no es solamente chamba de una persona, de 2 o 3. Me encanta porque le está hablando el Señor ¿a quién? ¿A solamente a los pastores? ¿Le está hablando a quién? Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Perdón que lo señale. Pero conozco tus obras, yo conozco tus obras. ¿Está hablando a quién? A todos. Y Él nos está diciendo también que somos colaboradores de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Me encanta porque hoy en día, cuando usted va, por ejemplo, a estas empresas gringas, por ejemplo, Home Depot dice, estamos buscando un ayudante asociado. O sea, alguien que cargue cajas, ¿no? Pero le ponen ese nombre como ejecutivo, así para que te sientas como de, ay, bueno, no solamente soy un cargador, ¿no? Soy ayudante asociado. Pero quieras o no, el título, de alguna manera, pues, le da un caché muy padre, ¿no? ¿Sí o no? A veces luego en los trabajos le dan unos títulos así muy rimbombantes, pero aquí con el Señor no es así. Fíjate lo que te está diciendo el Señor a ti hoy, mi amado, mi amada. Eres su colaborador. Amén. Su colaboradora. Amén. El Señor es el arquitecto y estamos en la obra del Señor. Yo quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer esta semana como colaborador del Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué reporte le vas a entregar a tu patrón, a tu Señor? Señor, esta semana, mira, le hablé a 25 personas y le oré por ellos y los voy a traer y estoy haciendo un presupuesto para pasar por personas para traerlos al estudio. ¿Me estoy explicando? Sí, amén. Te voy a decir una cosa, si te estuvieran pagando por hacer esto, te aseguro que lo harías. Pero déjame decirte una cosa, ya te dieron lo mejor de todo, que es la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Si tú trabajas para el Señor, mi mentor decía, nosotros le damos al Señor con cuchara y Él nos da con cucharón. Dios no es injusto para valorar tu trabajo. Si tú trabajas para el Señor como colaborador en su reino, créeme que vas a ver recompensas en tu vida. Vas a ver recompensas en tu vida. El que trabaja para el Señor como colaborador en su iglesia, siempre va a haber recompensas en su vida. Siempre va a haber recompensas en su vida. ¿Tú lo crees? Amén. Qué privilegio, mis amados, ser llamados compañeros, colaboradores de Cristo en la edificación de su iglesia. Que cuando tú llegues delante del Señor, Él te diga, buen siervo, buena sierva. En lo poco me fuiste fiel. Ayudaste a plantar algo, muchas almas se salvaron. Muchos de esos pequeños que llegaron después se convirtieron en siervos. Tú ya no lo viste porque ya estabas en mi presencia, pero lo que tú hiciste dejó un legado. Dejó un cimiento. No solamente con tus hijos, sino con los hijos de tus hijos. Tú no sabes cuántas vidas cambiaste con ese volante, invitando a alguien al estudio. Esas pequeñas cosas, tú no sabes el impacto que tienen en lo eterno. Pero allá, el Señor te va a decir, mira qué maravilloso, qué obra hiciste. Mira, Señor, me diste 3 dones, me diste 3 talentos, te entrego 6. Mira, Memo, te pusiste a chambear un buen. Qué productivo fuiste.
Mi amado, mi amada, si somos fieles en lo poco, Él nos dará mucho. Él nos dará mucho. Si nos preguntaran hace 2 años y medio lo que íbamos a hacer, no lo hubiéramos creído. Si nos preguntaran hasta dónde el Señor nos ha llevado y lo que Él puede hacer con nosotros, no lo creerías. Si le hubieran dicho a Pedro a dónde iba a llegar, no lo hubiera creído. Mis amados, Él está trabajando junto con nosotros, edificando su iglesia. Y esto es consolador porque cuando hay días difíciles, es decir, cuando falta la mitad de la clase, tú dices, Señor, estoy haciendo algo mal. No, tú tranquilo, chavo, relájate, yo estoy trabajando. Ellos no están aquí, pero yo les estoy dando duro y tendido allá. Tú déjamelos. Sí, Señor. Son tuyos, no míos. Mis amados, la participación de Cristo y la participación con Cristo es fundamental para levantar la obra del Señor. ¿Quieres participar en la edificación de su iglesia? Sí, amén. Esto es un trabajo de todos los días que requiere compromiso, visión. ¿Qué fundamento estás poniendo? Esto es muy importante, mis amados. Porque un día no lo sé. Yo la verdad es que solamente estoy poniendo las cosas ahí como pues el patrón manda, pero todavía no, nuestra mente no alcanza a vislumbrar las cosas que Dios hará. Estaba terminando de leer, le digo a mi esposa, terminé de leer y con esto termino. En Deuteronomio capítulo 33 y 34, donde Moisés pues cede la estafeta a Josué, hijo de Nun. Que si ustedes le hubieran preguntado a Josué, ¿te hubieras imaginado ser el líder de todo el pueblo de Israel? Oye, yo nada más le traía las chanclas a Moisés. Yo nada más era pues el portero del tabernáculo. Ahí se quedaba velando, ¿no? El buen Joshua. Y se convirtió en el hombre que llevaría al pueblo a la tierra prometida, que pelearía batalla tras batalla tras batalla y que vería el cumplimiento de las promesas. Josué, hijo de Nun, vería el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob, a las tribus de Israel. Cosas que ellos no vieron. Cosas que Moisés solamente apenas de lejos las vio. Él vio cumplidas las promesas de Dios en la tierra prometida. ¿Cuántos de nuestros jóvenes serán los próximos Josués? ¿Cuántos de aquí llegarán? No lo sabemos. ¿Cuántas promesas están concretándose? Empecemos. Mis amados, si queremos ganar la batalla, tenemos que empezar a pelearla. Si queremos cosechar frutos, hay que empezar a sembrar. Si queremos multiplicar los dones y los talentos, pues hay que empezar a salir y a negociarlos, empezar a hacer chamba. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pero mis amados, déjenme decirle esto, no es solamente trabajo de 1 o 2 o 3 personas, es el trabajo de toda la iglesia. Mis amados, Él nos ha prometido que edificará su iglesia. Volveremos a este texto dentro de 15 días, pero mientras tanto llévese ese reto en su corazón. ¿Qué va a trabajar esta semana? ¿Qué va a trabajar el día de mañana? ¿Qué va a trabajar el lunes? Piense en eso, estamos plantando para el futuro la obra del Señor. Él es el fundamento y Él está trabajando con nosotros. Quédese con eso. Quédese con eso y con ese desafío. Sí, mi hermana. Bueno, nada más quería preguntarle, ¿cómo le explico yo a mi hermano, por ejemplo, cuando he ido al pueblo?
como se dicen católicos, me dicen, aquí en el pasaje de Pedro, me dice que, ellos me dicen, en ti edificaré mi su iglesia. Y ya leyendo aquí, no, pero ¿cómo le explico? O sea, una palabra así de que no dice así, y ellos lo ven así. Ok. De que, por eso ellos dicen, estás mal, mala, en tu religión estás mal, porque aquí en la Biblia dice... El mismo pasaje, versículo atrás, le está dando la respuesta. ¿En quién depositó su fe? Pedro. En Jesús, el Hijo del Dios viviente. Colosenses capítulo 1 describe la preeminencia y la superioridad de Cristo como jefe y cabeza de la iglesia. Él dice, Él es lo más importante, o sea, Él es lo más importante no solamente en la iglesia, en el universo. Y textualmente Él lo dice ahí. Colosenses capítulo 1. Hablando acerca de Cristo. También el pasaje que leyó mi hermano Eduardo, ¿no? De primera de Pedro, capítulo 2. Exactamente. Dice Colosenses 1:15. Voy a leer hasta el versículo 18. Él es la imagen del Dios invisible. ¿No es Pedro? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Presta atención, versículo 18. Y Él es, ¿qué dice? La cabeza del cuerpo. ¿Nosotros qué somos? ¿Y Él qué es? Que es la iglesia. Ahí claramente lo dice. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que, ¿qué dice? En todo tenga la preeminencia. Él es el jefe y cabeza de la iglesia. Hace algunos años prediqué un mensaje de estudio bíblico acerca de 5 puntos para refutar los errores del catolicismo. Y entre ellos está el tema de que ellos dicen que el Papa, es decir, el sucesor de Pedro, es el vicario de Cristo. A lo que la Escritura claramente nos dice, Primera de Timoteo 2:5. La palabra pontífice o pontifex, la palabra pontífice es un puente. El Papa se supone que es eso, un puente entre los hombres y Dios. Por eso es dentro de la jerarquía o la organización romana, pues es la figura más importante. Sin embargo, esto choca completamente con la Escritura. Le acabo de dar una evidencia en Colosenses capítulo 1, pero este versículo es arrasador. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. ¿Y qué dice? Un solo mediador, un solo puente entre Dios y ¿quién? El Papa Francisco. El Santo Niño de Atocha. El otro santo que parece el piporro, el Martín no sé qué. Es que parece el piporro. No, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay otro. Por eso Jesús vino. Y me encanta porque aquí claramente Pablo dice, Jesucristo, hombre. Porque es el Cristo encarnado el que establece la comunión entre Dios y los hombres. Ahora, y esto se lo comparto y se los comparto a todos. Usted puede darle todos los versículos que usted quiera a alguien, pero ore primero por ellos. ¿Por qué? Porque no vamos a convencer a nadie. Nosotros no tenemos el poder por medio de la lógica o los argumentos. Usted puede citar los versículos correctos
Y usted puede tener los argumentos correctos, pero quizás todavía no están listos. Esto mis amados, es un asunto de fe. Usted no va a ganar a nadie por medio de argumentos. Los argumentos sirven, pero esto es por medio de la fe. Acuérdese de Pedro. Esto no te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre. Esto es muy importante que usted lo tenga presente para que no se desanime en el proceso. En el proceso de compartir de Cristo y compartir a Cristo a otras personas y de su palabra, si usted puede lograr algo en la primera predicación, alabado sea el Señor, pero sea paciente. A veces la semilla se ahoga, a veces la semilla se seca y hay que estar ¿qué? Sembrando, 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 sembrando. Pero déjeme decirle algo, y esto es promesa del Señor. Mi palabra no vuelve vacía. Amén. Todos los que se les han predicado acerca del Señor, el Señor tiene un plan con ellos. Nadie que haya escuchado del Evangelio del Señor, nadie, una de dos, ya no puede decirse que son ignorantes. Si escuchan el Evangelio del Señor y rechazan a Cristo, son responsables ahora y Dios tratará con ellos. Pero si escuchan, pueden ser salvos. Pero eso no depende de nosotros, mis amados. Es el Espíritu Santo el que convence de verdad y de justicia. Por eso, antes de predicar, usted póngase completa y absolutamente en las manos del Señor. El príncipe de los predicadores, Carlos H. Spurgeon, cuenta en su testimonio que él se convirtió a Cristo de chavo, que iba pasando por la calle, empezó a llover una nevada muy fuerte y no había dónde meterse y se metió a una iglesia, no les voy a decir qué denominación, se mete a una iglesia y él mismo describe, dice, el que estaba allá al frente predicando no era el pastor, era alguien, el pastor yo creo que estaba enfermo, no alcanzó a llegar, se paró a alguien, un chavo, alguien, lo estoy parafraseando, se paró a alguien que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero dijo un solo versículo. Y ese versículo lo trajo a Cristo. O sea, ese día el pastor no fue, ese día se paró a predicar a alguien que no sabía lo que estaba haciendo, quizás predicó mal, pero fue la palabra de Dios que trajo a los pies de Cristo a uno de los hombres que ha impactado más generaciones con su predicación. Imagínense. Entonces, ustedes no se me achicopalen de que, ay, es que se me atraba aquí, que no sé decir esto. Usted predique la palabra y se acabó. Usted predique a Cristo crucificado y póngase en las manos del Señor y mire, Dios hace cosas extraordinarias. Si vas a comentar algo, vi una manita por allá. Es lo contundente, usted lo dijo al principio, dice en 1 de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. Lo voy a parafrasear. He aquí pongo en Sion a Pedro. Dice, escogido y precioso. Y luego dice, el que creyere en él no será avergonzado. En Hechos 10, con Cornelio, él manda a traer a Pedro a través del ángel, le dice, manda a 3 personas, llega y Pedro se postra delante de él. Había puesto su fe, había creído y le dice, ¿qué te pasa? O sea, él le dice... Claro, pero ese pasaje de Primera de Pedro capítulo 2 está hablando acerca de Cristo. Pero yo lo parafraseé como diciéndole a los católicos. Claro, si no. pongo a Pedro, es imposible. No hay manera. Pedro dice, No hay manera. No hay manera. O sea, una y otra vez, insisto, podemos citar muchísimos textos que claramente le dan la preeminencia a Cristo como el único mediador, como el único salvador. Y obviamente Pedro se le da obviamente su importancia como siervo del Señor, pero hasta ahí. Entonces, muy importante tener esto presente. Vamos a volver dentro de 15 días. Bueno, también hay otra, cuando dice que uno edifica sobre la arena y vienen lluvias, y cae. Y hay otro que edifica sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Estamos hablando, es Jesucristo. Cristo, claro, exactamente. Eso es también lo que tenemos que hablar, o sea, estamos hablando de Cristo, que es Jesucristo, la roca. Nosotros somos piedras, Él es la roca.
nosotros estamos fundamentados en Él, no Él en nosotros. Exactamente. Nosotros. Exactamente. Nosotros en Él, no Él en nosotros. Lo que pasa es que yo no entiendo la parte de catolicismo, Ujú. porque ellos sí creen en Cristo, Claro. pero siempre están peleando por más santos o por más adorar cosas que, como no leen la Biblia bien, o no sé cómo esté cambiada la Biblia católica, nunca la leí. Ujú. Entonces, no sé por qué no creen en él nada más. Se trabaja de una manera bastante torpe el tema de la intercesión de los santos. Porque ciertamente se trabaja mucho acerca de esto, de que estos creyentes, que en algún momento fueron muy virtuosos, que trabajaron mucho por el Señor, incluso fueron mártires, que eso es otra historia que después platicaremos al respecto, y sería bueno que ustedes lo sepan en un curso especial acerca del catolicismo romano, porque eso es otra harina de otro costal y es mucha tela que cortar ahorita. Pero lo que le puedo decir es, el error aquí es tomar el texto sesgado, nuevamente como les he dicho, el texto sacado de contexto y lo usan de pretexto. Entonces, en ese sentido, sí hay textos que los han tomado de la Escritura, pero los han aplicado mal, sacados de su contexto. Y ese es el fundamento de muchas herejías y religiones y sectas. Sacar un texto fuera de contexto y hacen lo que se les pega la gana. Muy importante, por eso es muy importante que leamos toda la Biblia. Porque si usted lee toda la Biblia, no se lo van a venir a marear. ¿Qué vas a comentar? Perdón. No, perdón, hermano, adelante. O sea, dice que los católicos creen en Cristo. Pero ¿qué dice la palabra? El que tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Entonces ellos creen en un Cristo, pero bueno, no lo tienen. Exacto. Yo quería agregar algo. Lo que dice mi hermana es interesante, porque habría que analizar que en la historia de la Iglesia, evidentemente el plan de Dios es perfecto, pero hubo evidentemente intereses humanos que tergiversaron lo que era bueno, lo que era puro, lo que Él había transmitido, a convertirlo en una institución que está lejana de esa verdad. Entonces, yo creo que muchas veces la gente que siguió esta corriente que se dio en el catolicismo, yo no dudo que hay gente buena dentro de ella, pero que fue enseñada mal y que a lo largo de los años y todas las transformaciones que tuvo esto, pues se convierte en otra cosa totalmente diferente. El error fundamental a la luz de la historia radica en algo tremendo. Cuando nos apartamos de la Escritura, empezamos a apartarnos de Dios. Cuando empezamos a hacer cosas que no están hechas conforme al canon de las Escrituras, vamos a empezar a seguir tradiciones de hombres. Y eso fue lo que sucedió en el siglo XVII con Martín Lutero, que dijo, a ver, señores, la Biblia no dice eso. Fundaméntame todo lo que me dices con la Escritura. Y ahí no podemos tener, no vamos, o sea, yo no voy a transigir en la palabra de Dios por la tradición de los hombres. Ese es el punto fundamental por el cual nosotros no podemos tener comunión, junto con otras cosas. Pero a lo que voy es a esto. Si queremos realmente edificar la iglesia de Cristo o participar en esa edificación junto con el Señor, aquí está. Aquí está el martillo, aquí está la plomada, aquí está el material, aquí está lo que necesitamos, no más. No menos. Y eso es lo que pasó conmigo. Por ejemplo, yo, entre comillas, era católico y yo me guiaba por las tradiciones que me dejaron mis padres. Y esa era mi respuesta a las personas que me hablaban de Dios. Digo, no, pues que no, yo tengo mis creencias. Pero ¿qué pasaba ahí? Porque yo nunca leía la Biblia. Sabía que había una Biblia, pero yo nunca. ¿Qué pasó cuando la leyó? Y cuando ya me acerco y me empiezo a leer la Biblia, dice, encuentra la verdad y la verdad los hará libres. Empiezo a leer, y efectivamente, cosas que va, ya nos va quitando esa ceguera espiritual
que tenía yo antes y ya encuentro la verdad. Amén. Exactamente. Entonces dice, lástima, papá, los mintieron, ¿verdad? Exactamente. Entonces, vamos a volver a este texto la próxima semana, así que prepare sus notas, no las tire porque vamos a volver nuevamente a esto. Amén. Y la próxima semana regresamos al capítulo 3 ya para cerrar esta sección de Jesús y Nicodemo y del nuevo nacimiento, y vamos a seguir avanzando en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Amén. Vamos a orar y posteriormente repetimos nuestro texto. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra el día de hoy expuesta, que nos ha recordado, Señor, que ciertamente tú eres el arquitecto de la iglesia. Tú eres el fundamento y la cabeza, Señor. Padre Santo, todo lo hacemos por ti, por medio de ti y para tu gloria. Señor Padre Santo, rogamos que tú edifiques, Señor, a tu iglesia, que seas con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Padre Santo, recuérdanos que tú eres la roca, que tú eres el único fundamento y que tú estás trabajando con nosotros para la edificación, Señor, de esta asamblea, de esta casa espiritual. Padre Santo, te pongo en tus manos a todo tu pueblo, a todo tu rebaño. Tú los conoces por nombre, tú los conoces a cabalidad, Señor. Tú conoces, Señor, sus obras, su trabajo, su paciencia, sus sufrimientos, sus tropiezos. Tú los conoces mejor que nadie, Señor. Yo te ruego, Señor, que a los que están débiles y cansados les des bríos, les des ánimo. Que a los que, Señor, están confundidos les des claridad, Señor. Y a los que están lejos los atraigas nuevamente, Padre Santo. Señor, glorifícate con tu iglesia. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos, Señor, esta tarde, este tiempo de estudio. En el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Amén. Y vamos a leer nuevamente este texto de Mateo capítulo 16, versículo 18, con el que pues vimos nuestra sesión de hoy.